libro de Reyes, capítulo 15, versículo 13 al 16. Salum, hijo de Jabes, comenzó a reinar en el año 39 de Usías, rey de Judá, y reinó un mes en Samaria, porque Manahem, hijo de Jadi, subió de Tirsa y vino a Samaria e hirió a Salum, hijo de Jabes, en Samaria, y lo mató y reinó en su lugar. Los demás hechos de Salum y la conspiración que tramó, he aquí que están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Entonces Manahem saqueó a Tipsa y a todos los que estaban en ella, y también sus alrededores desde Tirsa la saqueó porque no le habían abierto las puertas, y abrió el vientre a todas sus mujeres que estaban encintas. Oremos. Padre Dios, gracias por esta oportunidad. Ayúdame a exponer tu palabra, a hablar como debo de hablarla. Eh, yo confío en el poder de tu Espíritu Santo, que nos va a dar el entendimiento para comprender estas verdades, y entendiendo que tu palabra no vuelve a ti vacía. Gracias por los que están presentes. Da gracia a los oyentes. Te lo pedimos por Cristo. Amén. Pues hermano, usted recuerda la semana pasada hablamos de este rey Salum, que conspiraron contra él. Este rey Manahem lo mató. Hermanos, son una serie de reyes que reinaron en el norte del reino del norte, cuando se acabó la descendencia de Jehú, a cual Dios le había prometido que hasta su cuarta generación de su descendencia iban a reinar. Pero Jehú, hermanos, no hizo caso de los anuncios de Dios, no tomó sus precauciones. Este Salum conspiró contra él y lo mató. Después, hermanos, vemos que a este Salum pues conspiraron contra él y también lo mataron, ¿verdad? Viendo que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y vemos, hermano, que reina este rey Manahem. La enseñanza de esta tarde, hermanos, dice ahí el versículo 16, al final. Él saqueó la ciudad de Tipsa, y la última frase, hermanos, es algo tremendo, pero es palabra de Dios, y la palabra de Dios nos dice lo que en realidad sucedió. Dice, y abrió el vientre a todas sus mujeres que estaban encintas. ¿Sí? Entonces vemos aquí, hermano, un acto horrible de brutalidad. ¿Sí? Ahora, entendamos, esta práctica no se había dado dentro del pueblo de Israel. Israel, hermano, no incurría en este tipo de prácticas hasta que vino este rey, un rey israelita del reino del norte, y hermano, hizo este acto, pues, ¿cómo se puede decir? Horrible, terrible, sanguinario. Abrir a las mujeres que estaban embarazadas. Este texto, hermano, quiero darles el título, si se puede, hermanos, es no imitar lo malo. No imites lo malo. Uno pudiera decir, pastor, pues yo nunca voy a llegar a esos extremos. Si usted recuerda la predicación de la mañana, si no la puede buscar en nuestras redes sociales, hablamos, hermano, que a veces creyentes, cristianos, piadosos, son capaces de hacer las peores cosas. Tenemos el ejemplo del rey David, un hombre, un varón conforme al corazón de Dios, que hermano cometió adulterio, siendo que él tenía varias esposas, varias concubinas. Aún así él cometió adulterio. Y para cubrir su pecado, porque la mujer quedó embarazada, hermano, también cometió homicidio. Fue el autor intelectual de la muerte de Urías, esposo de esta mujer adúltera. Tenemos el ejemplo de Pedro, lo vimos en la mañana también. Pedro no tenía intenciones de negar al Señor Jesús. Hasta juraba y prejuraba que hasta la misma muerte iba a ir con el Señor Jesús. ¿Qué sucede horas después? Cuando se ve, hermano, dentro del patio del sacerdote Anás, donde estaban en la otra habitación, en el otro cuarto, estaban interrogando y golpeando al Señor Jesús, le preguntan a Pedro, le dicen, tú también eres de ellos, tú también estabas con ellos. Es más, hasta hablas igual que ellos porque eres Galileo. Pedro, ¿qué hace? Comienza a negar al Señor Jesús 3 veces. Entonces, hermano, entendamos que no somos tan santos, tan piadosos como creemos.
y en las condiciones adecuadas vamos a hacer las cosas que jamás imaginamos hacer. Aquí vemos este rey Manahem, que hermano, nunca los israelitas habían cometido estas faltas. Dentro de su ley del Antiguo Testamento, hermano, había mandamientos para la guerra también. Había mandamientos para cómo debían de comportarse los israelitas. Pero vemos, hermano, que este hombre Manahem ya rebasó ciertos límites. Cometió un acto horrible, una brutalidad contra estas mujeres embarazadas, una impiedad. Y aquí estamos viendo, hermano, cómo la escala de violencia en el reino del norte se estaba desatando hasta que, hermano, el reino del norte fue conquistado, derrocado y destruido por el imperio asirio. Entonces, hermano, ¿qué hizo? Estas prácticas eran de naciones vecinas, de naciones incrédulas, de naciones que no tenían temor de Dios, de naciones, hermano, que eran idólatras. La Biblia nos menciona que solamente las naciones paganas tenían estas prácticas, no los israelitas, hasta que llegó este Manahem. Veamos un ejemplo, ahí en el segundo libro de los Reyes, capítulo 8, versículos 12 al 13. Segundo libro de los Reyes, capítulo 8, versículo 12 y 13. Y hermano, perdone, pero es palabra de Dios. Hay gente que critica la palabra de Dios diciendo, mira, pues en tu Biblia hay asesinatos, hay actos horribles. Sí, hermano, nos muestra al hombre como somos. La Biblia dice que es como un espejo, que nos muestra la realidad y nos muestra, hermano, de lo que somos capaces si no tenemos temor de Dios. Dice el segundo libro de los Reyes, capítulo 8, versículo 2 y 13. Entonces le dijo a Asael, bueno, el 11, y el varón de Dios le miró fijamente y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse. Luego lloró el varón de Dios, o sea, el profeta Eliseo. Entonces le dijo a Asael, ¿por qué llora mi señor? Y él respondió, porque sé el mal que harás a los hijos de Israel, a sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás a espada, y estrellarás a sus niños, y abrirás el vientre a sus mujeres que están encintas. Y Asael dijo, pues, ¿qué es tu siervo este perro, para que haga tan grandes cosas? Y respondió a Eliseo, Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria. Llegó este hombre a Asael, llevarle un mensaje al profeta Eliseo. El profeta Eliseo le da un mensaje, pero se le queda viendo. Dios le muestra que este Asael, que era siervo del rey de Siria, hermanos, del rey Ben-Hadad, Dios le muestra que este hombre iba a ser rey de Siria y que iba a cometer estas atrocidades. Este joven no lo creía. Dice, pues, ¿quién soy yo? Dice, no, Dios me ha mostrado que tú vas a ser rey. Ya cuando este Asael llega al poder del reino de Siria, él cometió estas atrocidades. ¿Cuáles, hermano? Pegarás fuego a sus jóvenes, matarás a espada, estrellarás a sus niños y abrirás el vientre a sus mujeres que estén encintas. Estas prácticas, hermano, eran de naciones paganas. ¿Me estás siguiendo? Matar a la población civil, a jóvenes, que, hermano, en estos tiempos se consideran crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad. ¿Sí? Ahorita ya está muy regulado la guerra en estos tiempos. Hermano, usted sabe ahorita lo que está pasando con el conflicto entre Palestina e Israel, que se están acusando comúnmente de atacar instalaciones civiles. Pero, hermano, en la antigüedad, ¿no? Los antiguos, cuando era guerra, hermano, llegaban a saquear, a destruir todo. ¿Sí? Sí, Dios da instrucciones, pero, hermano, para que el pueblo de Dios no tuviera, hermano, ninguna influencia extranjera. Pero aquí, hermano, llegaban estas naciones extranjeras, mataban a los jóvenes, que eran civiles, estrellaban a los niños pequeños. Hermano, perdóneme que sea gráfico. Agarraban a los niños pequeños, bebés, niños, infantes, de 0 a 1, 2, 3 años, de modo que los pudieran aguantar,
Los agarraban de los pies y les estrellaban la cabeza contra las piedras. Esa era la crueldad de naciones paganas que no tenían temor de Dios. Y a las mujeres embarazadas las abrían, perdóname la expresión, en canal. Es lo que hacían los sirios, nación extranjera. También, hermano, los amonitas. Veamos ayer el libro del profeta Amós. Está entre los profetas menores. Me dice cuando lo encuentre. El profeta Amós, capítulo 1, versículo 13. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de los hijos de Amón, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras, ¿qué dice, hermanos? Abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas. Vemos práctica, hermano, de los amonitas, nación extranjera, ¿sí? Naciones vecinas, hermano, que querían conquistar Israel. Y en sus prácticas, hermano, llegaron a estas brutalidades. Vemos allí antes, está el profeta Oseas. El profeta Oseas, capítulo 13, versículo 16. Oseas, capítulo 13, versículo 16, dice: Samaria será asolada, porque se rebeló contra su Dios. Caerá en espada, sus niños serán estrellados y sus mujeres encintas serán abiertas. ¿Sí? Aquí hablando, hermano, del final del reino del norte de Samaria, que fueron conquistados más adelante por el imperio asirio-persa. Entonces, hermano, esa era la práctica de naciones que no tienen temor de Dios. Hasta este entonces solamente esas naciones incurrían en estas prácticas. Hasta que llega Manahem, un israelita del pueblo supuestamente de Dios. ¿Sí? Él iba buscando a Salum, llega a una ciudad, no le quieren abrir, cuando puede ejecuta a Salum, y hermano, como represalia contra esta ciudad de Tipsa, cometió esta brutalidad, abrir a las mujeres encintas. Usted sabe, hermano, ahorita estamos en estos tiempos de guerra. Fue condenable, ¿verdad? Muchos condenan el ataque de los palestinos a Israel. Israel estaba en una celebración, ¿verdad? Así empezó, no se sabe bien a ciencia cierta cómo empezó el conflicto entre los palestinos, ¿verdad? Invadiendo Israel, atacando a población civil. Y luego hasta trascendió que igual a bebés los estaban ejecutando, no sé si usted lo sepa o no, lo estaban, hermano, a bebés. Bueno, es terrible, ¿verdad? Ahorita ya las Naciones Unidas condenan esto y se acusan mutuamente entre Israel y los palestinos, ¿verdad? Que no forzosamente es la nación de Palestina, sino un grupo terrorista Hamas. Inclusive, ¿verdad? También Israel reacciona, ¿verdad? Y querían incurrir en las prácticas del Antiguo Testamento, por ahí trascendió en las noticias, ¿verdad? Hermano, pero pues son otros tiempos, hermano, y yo soy de la idea, hermanos, que en una guerra, pues la población civil no tiene nada que ver. Pero, hermano, esto lo hacen por eso es el terror, ¿sí? Por eso son terroristas, para infundir el terror entre la población a la cual quieren dominar. Entonces, hermano, este Manahem quiso dar una gran lección a todas las naciones. Hermano, siendo israelita, siendo del pueblo, supuestamente israelita, del pueblo que teme a Dios, incurrió en estas prácticas. Por eso, hermano, nosotros no debemos de imitar lo malo. Me dirá usted, pastor, yo nunca voy a caer en homicidio, y espero que no, ¿verdad? Pero, hermano, ese es el mensaje de la palabra de Dios. Vea lo que dice la Biblia acerca de la gente que no tiene temor de Dios. El Salmo 120. Salmo 120. ¿Sí? El Salmo 120. ¿Sí? Versículos 5 y 6.
versículos 5 y 6. Salmo 120, versículos 5 y 6. ¿Ya estamos ahí? Vea la oración de este salmista. Ay de mí, que moro en Mesec y habito entre las tiendas de Cedar. Mucho tiempo he morado mi alma. ¿Con quién? Con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. Vemos una persona temerosa de Dios que habitaba y tenían sus vecinos que eran ¿qué? Violentos, incrédulos, no temerosos de Dios. Era, hermano, lo que Israel tenía. Estaba rodeada de vecinos sanguinarios que no tenían ningún temor de Dios. Vemos, hermano, inclusive la Biblia habla de Lot, el justo Lot, ¿sí? Abrumado por la nefanda conducta de los hombres de Sodoma. Hermano, el creyente, el verdadero creyente, hermanos, nos abrumamos contra tanta maldad, contra tanta perversidad de la gente que no tiene ningún temor a Dios. Hermano, escuchamos en las noticias, ¿verdad? Que ya matan a jóvenes, que matan a personas, que, hermano, desaparecen muchachitas. Y rara es la que aparece con vida. Amén, hermano. Lamentablemente, hermano, aparecen abusadas y muertas. Perdóneme que sea específico. Y hermano, como creyente lamentamos eso. Nos lamentamos y que no hay ningún temor a Dios. Y solamente, hermano, nos queda pedir el amparo de Dios, que Dios nos ampare, que Dios nos proteja. Y que esa gente pueda en algún momento ser iluminadas para que comprendan la maldad que están haciendo, se arrepientan de su maldad. Pero hermano, estamos viendo que la violencia, la maldad, el pecado, el homicidio, el hurto está aumentando. Y aquí vemos un salmista que se está lamentando de la maldad de sus vecinos. ¿Qué piensa esta gente? El Salmo 94, por favor. El Salmo 94, versículo 1 al 10, unos varios textos que vamos a estar viendo. El Salmo 94, vea la oración del salmista. Jehová, Dios de las venganzas, muéstrate. Engrandécete, oh juez de la tierra. Da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán? Hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad. A tu pueblo, Jehová, quebrantan. A tu heredad afligen. A la viuda y al extranjero matan. Y a los huérfanos quitan la vida. ¿Qué dicen, hermano? Y dijeron, no verá Jehová, ni entenderá el Dios de Jacob. Esta gente, hermanos, aparte de incrédulas, son gentes desalmadas. No tienen temor de Dios. Yo digo, ¿cómo es posible, hermano, teniendo enfrente a sus víctimas, hermano, las torturen y les terminen quitando la vida? ¿Quién se atreve, hermano, a matar a niños? ¿Quién se atreve, hermano, hermano, a matar jovencitas? ¿Quién se atreve, hermano, a gente ya grande? Uno puede decir, bueno, gente grande, él se lo buscó. Pero aún así, hermano, estas personas son crueles. No se contenta con quitarle la vida. Usted sabe, hermano, cuánta gente aparece, perdóneme la expresión, y lo digo en el púlpito, hermano, cuánta gente aparece con signos de tortura. Cuánta gente aparece embolsada. ¿Cuántas veces hemos escuchado en las noticias que ya un perro lleva la cabeza de una persona? Hermano, es la realidad que estamos viviendo. Son tiempos violentos, son tiempos brutales. Son tiempos, hermano, donde la impiedad abunda. Son tiempos, hermano, donde la gente no tiene temor de Dios. Y hermano, no tiene el temor de Dios porque dicen, no verá a Dios, no entenderá al Dios de Jacob. Hermano, piensan que su maldad no va a ser castigada. Gente que dice, como dice el necio, no hay Dios. Amén, hermano, ¿sí me está escuchando? Y hermano, lamentablemente gente que tenemos temor de Dios, y hay gente de bien que tiene temor de estas cosas. Ahora, hermano, ¿qué punto? Yo me pongo a pensar, ¿hasta qué punto o qué sucedió en estas personas
para que cayeran en estas prácticas. ¿Sí? Lo vemos en la Biblia, lo estamos viendo en nuestros tiempos. Yo me tocó escuchar una vez un par de noticias, ¿verdad? Donde a mujeres embarazadas les roban el bebé, ¿sí? Ya en un cierto tiempo de gestación, hermano, no sé si tú lo has escuchado en algunas ocasiones, a mujeres les roban el bebé, las narcotizan, quién sabe qué les hacen, las abren y les sacan el producto del bebé. Hermano, el hombre es malo. Hermano, no hay ninguno bueno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y usted dirá, pastor, yo nunca voy a hacer eso. Pero ya hemos estudiado, hermano, que somos pecadores y nuestra naturaleza, que somos temerosos de Dios, ahí está. Entonces, hermano, el mensaje es no imitarlo, hermano. ¿Por qué estoy diciendo esto? Hermano, porque Manahem era del pueblo de Dios, de la nación de Israel. Pero hay que ver, hermano, que ya Israel ya tenía tiempo, el reino del norte estaba sumido en la idolatría. ¿Recuerda, hermano? Tanto tiempo abandonando la ley de Dios, tanto tiempo incurriendo en pecados de idolatría, hermanos. Algo que tiene de particular el pecado, que entre más lo practicas, más va aumentando la maldad. Entre más la gente se aparta de la palabra de Dios, más está cayendo en la humedad y va a comenzar a hacer actos malos, terribles, crueles. Por eso siempre la exhortación que el pueblo de Dios siempre esté atento a la palabra de Dios. Vea lo que dice, seguimos leyendo el Salmo 94, versículo 8 al 10. Entended, necios del pueblo, y vosotros fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído no irá, el que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá, no sabrá el que enseña al hombre la ciencia. Entonces vemos, hermano, que en algún momento Dios va a juzgar a estas personas. Uno podría decir, bueno, pastor, ¿y por qué Dios permite la maldad? ¿Por qué Dios perdona? ¿Por qué Dios permite que sufran personas inocentes? Hay que entender, hermano, que no hay bueno ni siquiera uno. No conocemos los caminos del Señor, inescrutables e insondables son sus caminos. ¿Quién aconsejará? Pero hermano, la respuesta que tengo para esa gente que dice, ¿y por qué Dios permite la maldad? Y decimos, por la misma razón en que a Dios nosotros nos permite elegir lo que queramos. ¿Sí me está escuchando? Dios nos da la libertad de elegir. ¿Haces lo bueno o haces lo malo? Dios no es el malo. Nosotros somos los malos. Pero hermano, aquel que hace lo malo, un día va a ser juzgado de parte de Dios. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Dios va a juzgar, pero vea lo que la Biblia nos exhorta allí en el libro de Deuteronomio. Exhortaba a su pueblo, exhorta también a nosotros. Deuteronomio, capítulo 8, perdón, 18, es 18. ¿Sí? Vea el versículo 9. La advertencia que Dios le daba a su pueblo, y es una advertencia que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, ¿qué dice? No aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas cosas. Dios advertía a los israelitas que ellos iban a tener de vecinos, iban a tener de vecinos a gente sanguinaria, incrédula, idólatra, pecadora sin temor de Dios. ¿Qué exhortación Dios da? No aprendas a hacer lo que ellos hacen. Porque hermano, Dios sabe que nosotros somos influenciables. Y siempre, hermanos, tenemos una tendencia a imitar lo malo. Versículo 12. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. La razón por la cual también los israelitas entraron a la tierra prometida es que Dios estaba juzgando a esas naciones. Por eso, hermanos, los israelitas también tenían que expulsarlas, exterminarlas.
¿Qué dice Dios? No aprendas. No aprendas de tus vecinos, no aprendas de ellos lo malo. Ve a Levítico capítulo 18. Es un libro anterior, por favor. En Levítico, regrésese 2 libros, por favor. Levítico 18, versículo 24. Dieciocho 24 de Levítico dice, en ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Son leyes de aquí en este capítulo, actos de inmoralidad prohibidos. Desde el versículo 1 Dios da una serie de prácticas inmorales que las naciones de la tierra prometida antes de que llegaran los israelitas practicaban. Y Dios, hermano, les ordena expulsarlas. ¿Y qué dice? Ninguna de estas cosas, con estas cosas te vas a manchar. No te manches de estas prácticas, porque estas naciones iban a ser expulsadas y iban a estar rodeados por estos vecinos. En Levítico 20, continuando con los actos de inmoralidad, Levítico 20, versículos 22 y 23. Levítico 20, 22 y 23, ¿qué dice? Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra. No sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ellas. ¿Qué dice el 23? Y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve que en abominación. ¿Qué es abominación? Es algo que repugna, ¿sí? Es algo, hermano, que a Dios le repugna, que le produce asco, esa es la palabra. Prácticas inmorales, por eso Dios juzgó a estas naciones que estaban en la tierra prometida, por eso las echó. Muchos, hermanos, quedaron de vecinos. Y entonces, hermano, los israelitas iban a estar morando en medio de estos vecinos. Era la oración del salmista que leímos, hermano, en el Salmo 120. Yo habito en medio de gente que no tiene temor de Dios. Y el peligro en el cual Dios nos advierte es que no aprendamos sus prácticas, no los imitemos. Pastor, yo nunca voy a cometer lo que hacen mis vecinos, aquellos incrédulos. Hermano, si descuidamos la lectura de la palabra de Dios, si descuidamos el congregarnos, si descuidamos, hermano, el escuchar predicación, hermano, poco a poco nos vamos a estar, ¿qué? Alejando de Dios. Y entre más nos alejemos de Dios, hermano, no hay garantía de que usted no cometa estas cosas. A lo largo de mi ministerio, hermano, he escuchado confesiones, he escuchado gente, he escuchado testimonios de cristianos que se dicen cristianos, y usted dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que esta persona, si es cristiana, esté en estos actos? Y no solamente en una o dos ocasiones, hay gente que vive en pecado por años. Amén, hermano. ¿Por qué? Porque descuidamos los mandamientos de Dios y somos influenciables por gente que no es temerosa de Dios. Dice allí el Salmo 26, ¿cuál debiera ser nuestra convicción? El Salmo 26, ya estamos ahí. Vea la convicción del salmista. El Salmo 26, versículos 4 al 7. ¿Qué dice el salmista? No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. ¿Qué dice? Aborrecí, ¿sí lo estamos leyendo, hermano? ¿Sí lo está? Aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. Lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Aquí, hermano, el salmista, el rey David, está dando una confesión que no tuvo compañerismo con gente hipócrita, con gente impía, con gente maligna. Es más, dice, no me senté.
Está hablando, hermanos, de compañerismo. No podemos tener, hermano, no podemos evitar tener contacto con la gente incrédula. Tenemos que salir a trabajar, tenemos que ir a la escuela, tenemos que usar el transporte público, tenemos que usar instituciones, tenemos vecinos. ¿Me está siguiendo, hermanos? Pero la Biblia nos dice, no tengas compañerismo con ellos, ¿sí? Si los vas a contactar, es para explicarles, hablarles la palabra de Dios. Fue la exhortación que da, hermano, a través del profeta Jeremías. Jeremías iba con la gente pecaminosa y Dios le da, conviértanse ellos a ti, pero ¿qué? Tú no te conviertas a ellos, ¿sí? Si yo voy a interactuar con estas personas, es para que yo les predique la palabra de Dios, para que yo sea ejemplo. Pero claro, la gente no se va a convertir, converte, la gente se va a convertir por escuchar la palabra de Dios. ¿Y quién se la va a enseñar? Pues nosotros que conocemos de la palabra de Dios. Pero hermano, la Biblia dice, no toquéis lo inmundo. Porque hermano, cuando caemos en el compañerismo, hermanos, ya estamos de alguna manera siendo influenciados por ellos. Usted sabe la exhortación que dice la palabra de Dios, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, ¿sí? Y hermano, ¿y qué dice que haya gente que dice, no, es que allí en la iglesia me aburren los hermanos, no, allí en la iglesia no tengo amigos, no, no, todos son bien aburridos, son bien estirados, son bien apretados. Y hay gente, hermano, que se siente cómoda, feliz, contenta con gente incrédula. ¿Qué te van a platicar ellos? ¿Te van a decir que vengas a la iglesia, que le eches ganas? La gente incrédula te va a decir que obedezcas la palabra de Dios, que te apartes del pecado. ¿Te lo va a decir la gente? Nunca, nunca. Es más, se ha sabido y hemos sabido, hermano, de gente supuestamente temerosa de Dios, terminando haciendo cosas horribles. ¿Por qué? Porque empiezan simplemente con el compañerismo. No soy exagerado, hermano, no somos exagerados. Vea también lo que nos dice el Salmo 101. El Salmo 101, versículos 3 al 7. Salmo 101, versículos 3 al 7, que dice, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado, al que solapadamente infama a su prójimo. ¿Qué dice el rey? Yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en quienes, en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. ¿Qué tenemos que hacer, hermano, cuando los incrédulos vienen a regodearse de sus maldades? ¿Alegrarnos con ellos? ¿Festejárselo? Preguntarle cómo lo hiciste. No, ¿qué dice aquí el rey, hermano? Aborrezco la obra. Dice, hermanos, la Biblia que el corazón airado ahuyenta la lengua detractora. Los pecadores, hermanos, se vanaglorian de lo que hacen, de sus travesuras, de sus maldades. ¿Sí? Hermano, hay gente, hermanos, que para ellos robar es un orgullo, hasta lo platican. Mira, yo me robé esto. Soy abusado, o sea, dando a entender que son abusados e inteligentes. ¿Qué tenemos que hacer con esas pláticas, con esas prácticas? Hermano, pues poner nuestra cara de molestia. Ahora, para empezar dirá, pastores que son mis amigos. Dice la hermana, uy, pues qué amiguitos. Para empezar, ¿por qué tienes esa clase de amigos? Amén, hermanos. ¿Por qué tienes esa clase de amigos? Aquí el salmista está diciendo, para los fieles de la tierra, mis ojos los pondré en los fieles de la tierra. ¿Quién? En gente del pueblo de Dios. Hay pastores que en la iglesia son muchos hipócritas. Bueno, apártate. Pero no por eso, porque en la iglesia tú encuentras hipócritas,
tengas que ir y hacer compañerismo con gente que no tiene temor de Dios. ¿Y qué te va a decir la gente del mundo? ¡Ay, qué payaso! ¿No he escuchado esas expresiones? ¡Qué payaso! Eres fanático, ya te lavaron el cerebro, ¿sí? ¡Qué estirado! Te crees el muy, muy. Hermano, no lo hacemos para agradar a nadie, lo hacemos ¿para quién? Para Dios, ¿sí? Yo siempre lo he dicho, es más importante lo que Dios sabe y lo que Dios piensa de nosotros a lo que el mundo piensa y dice de nosotros. Más que la opinión del mundo, te debe de importar la opinión de Dios, ¿sí? Porque un día todos vamos a dar cuenta. Y cuando estemos frente a Cristo, hermano, nadie de nuestras amistades, de nuestros amigos van a estar ahí. Nosotros solos vamos a dar cuenta de nuestros actos, de nuestras decisiones. Y ahí no se va a valer el famoso es que, ¿verdad? Es que mi amigo, es que era mi amigo, es que era mi amiga, es que mi compañero, es que era mi jefe de trabajo, es que era mi vecino, es que es mi familiar, es que es mi mayor. No, hermano, pecado es pecado. Y si una persona lo comete y no tiene ningún temor de Dios, ningún remordimiento, hay que alejarnos de él. Porque al final, hermano, vamos a terminar pensando como ellos y al final haciendo lo que ellos hacen. Primera de Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6, un texto muy, muy conocido. En Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9, ¿qué nos dice? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. ¿Qué dice? Heredarán el reino de Dios. Pregunta, hermano, ¿tenemos conocidos así? ¿Habrá compañeros en el trabajo así? ¿Habrá vecinos así? ¿Habrá compañeros de escuela así? ¿Habrá, hermano, gente de nuestros familiares incrédulos así? Hermano, ¿cuál va a ser el destino de ellos? ¿Cuál es el destino de ellos? Dígame. El infierno. El infierno. Y en lugar, hermanos, de estarlos tolerando, de estarles apapachando el pecado, más bien deberíamos de reprenderles. Y deberíamos enseñar el temor a Dios. Diciendo en lugar de que, qué bueno, pues sí, pues todo el mundo lo hace, ¿verdad? A veces los cristianos son débiles. Mi hermano, qué difícil es decir no, pero aprendamos a veces a decir no. Porque Manahem, israelita, es la Biblia que nos registra el primero en cometer prácticas que solamente los impíos hacían. Actos brutales. ¿Por qué, hermanos? Porque ya había años que la nación del Reino del Norte estaba en idolatría. Se estaban alejando de Dios. El pueblo de Dios, hermano, tenemos que reprender estas cosas. Con amor, con mansedumbre, pero reprenderlas. Y si tenemos amor a esos amigos, a esos compañeros, a esos familiares, decirle, mira, si sigues con estas cosas, este es tu destino. Los que practican tales cosas, ¿qué dice? No heredarán el reino de Dios. Aquí la Biblia dice que vas a terminar en el infierno. Los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Si tienen en verdad amor, si los aprecian, díganles estas verdades. ¿Qué va a pasar? Una de dos. Dios quiera que lo use a usted y se convierta. Vean su ejemplo, vean el testimonio de usted que tiene temor de Dios. Tal vez va a decir, no, este hermanito, esta hermanita está en serio en las cosas de Dios. Yo creo que lo que predica es la verdad. Y Dios quiera que Dios lo use para que ellos tengan más interés y busquen y quieran aprender más de la palabra de Dios. O otra, ¿qué va a suceder? Se van a alejar. Se van a alejar.
Pero hermano, usted ya hizo lo que tenía que hacer. Usted ya cumplió su tarea. Seguimos leyendo, versículo 11. Y esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Eso es el Evangelio. ¿Quién está libre de pecado? ¿Quién está limpio de su pecado? Pastor, mucha gente dice, yo no soy tan malo, yo no hago esas cosas, yo jamás he matado. No, Dios me libre de hacer esas cosas. No, pastor, yo no hago eso, mejor déselo a aquellos. Pero hermano, ¿quién hace lo bueno? Ni uno. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero hermano, el regalo que Dios nos dio es que Cristo vino y como siempre cantamos en los himnos, Él murió para que nuestros pecados sean ¿qué? Borrados. Y hermano, como escribiera el apóstol Pablo, yo de los pecadores era el primero, pero lo hice en ignorancia. Perseguí a la iglesia, pero lo hice ¿por qué? Por ignorancia, pero cuando ya quiso y se agradó Dios de mí, me salvó para mostrar en mí toda su clemencia. Hermano, Dios se agradó de nosotros y en algún momento iluminó nuestro entendimiento. Comprendimos nuestra condición espiritual y ahora reconocemos a Cristo como Señor y Salvador. Hermano, pero debemos tener cuidado con los incrédulos. Porque hermano, Satanás, el diablo los usa, conoce nuestras debilidades. Si descuidamos la palabra y la oración, si tenemos compañerismo con ellos en lugar de reprenderlos, vamos a terminar haciendo cosas que jamás nos hubiéramos imaginado. Termino con este texto. Tercera carta de Juan, ya está casi al final. Tercera carta de Juan, versículo 11. Tercera carta de Juan, ¿ya lo encontramos? Versículo 11, ¿qué nos dice? Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Hermano, no imitemos lo malo. La palabra de Dios nos dice lo que está bien y lo que no. Lo que Dios le agrada y lo que Dios aprueba. Manahem comenzó a realizar prácticas que solamente los impíos, los paganos, los incrédulos hacían. Y él que era del pueblo de Dios comenzó con estas prácticas. Tal vez nunca lleguemos a esos niveles de violencia, de brutalidad. Pero lo que sí debemos tener cuidado es que nosotros somos personas influenciadas. Y si descuidamos la palabra y descuidamos la oración y tenemos demasiado compañerismo con los incrédulos, escuchando sus pláticas, viendo sus prácticas, no reprendiéndolas, en algún momento vamos a comenzar a pensar como ellos, a hablar como ellos y tal vez en un momento hacer lo mismo que ellos hacen. La exhortación, no imites lo malo, sino que lo bueno. Porque el que hace lo bueno es de Dios y el que hace lo malo no ha visto a Dios. Hagamos una breve oración. Dios Padre, gracias por esta oportunidad. Yo te pido, Padre, que mis palabras, la predicación no caiga a tierra. Hemos usado tu palabra, expuesto tus escrituras. Vemos el ejemplo de este rey malvado, Manahem, el primer israelita que se nos da registro de que cayó en prácticas brutales, violentas, sumamente violentas de naciones extranjeras. Y entendamos el peligro, que si no tenemos cuidado, si no ponemos atención a la exhortación de la palabra de Dios, si descuidamos la oración, si no reprendemos los actos pecaminosos de aquellos que nos rodean, de aquellos con los cuales interactuamos, no lo reprendemos, no les exhortamos con la palabra de Dios, si permitimos, toleramos, si inclusive les festejamos sus actos pecaminosos, un día podremos terminar pensando igual que ellos, hablando
y actuando igual que ellos. Líbranos, Señor, como escribiera el salmista. Líbranos porque vivimos en medio de gente incrédula que no tiene temor de Dios. Y como escribiera el salmista, el rey David, no me voy a sentar con los hipócritas, con los pecadores, no voy a tener compañerismo con ellos. Voy a buscar a los fieles, a los que tienen temor de Dios. Y a aquellos que no tienen ningún temor de Dios, dame el denuedo, el valor, la sabiduría y la unción para predicarles la palabra de Dios. Porque la Biblia dice claramente cuál va a ser el destino de ellos. Si no se arrepienten, su destino es el infierno. Y nuestra responsabilidad es, mi Dios, y que entendamos, no tolerar sus prácticas, reprenderlas y exhortarles a que se arrepientan y crean en Cristo como Señor y Salvador. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.